¿Qué tal, amigos de Justicia en Acción? Una vez más aquí en este podcast que les trae toda la información de primera mano. Y el día de hoy tenemos a nuestro invitado consentido, claro que sí. Luis Carlos, ¿cómo te encuentras? César, muy bien, gracias, buenas tardes, un gusto estar de nueva cuenta haciendo este trabajo y sobre todo compartiendo contigo, muchas gracias. El gusto es totalmente de nosotros y hoy vamos a platicar un poquito acerca de algunos factores que llevan a ciertos delitos, ¿te parece bien? Perfecto. Y vamos con la primera pregunta. De todas las audiencias en las que has estado, ¿cuáles son los delitos que se repiten con mayor frecuencia? Tiene que ver mucho de acuerdo al municipio, al distrito judicial en el que te encuentres, pero en general tenemos muchísimo incumplimiento de obligaciones alimentarias y muchísima violencia familiar en todos los tipos que se puede dar. Ok, hablando específicamente, por ejemplo, uno que se te venga a la mente, ¿cuál es el en el que más inciden las personas? Estos dos creo que tienen la incidencia muy a la par, el incumplimiento de obligaciones alimentarias, que es un delito que emana de cuando los padres no le dan los alimentos a sus hijos. Y cuando hablamos de alimentos, para quienes no saben del derecho, sobre todo esperemos que les sirva a alguien en casa, los alimentos no implican nada más el alimento. Los alimentos implican el vestido, el calzado, la salud, la educación, entre otros satisfactores para los menores. Tenemos una incidencia alta porque pues hay un descontrol, a veces sí creo que de natalidad, de compromiso, pero también vivimos en un país donde los recursos económicos son escasos, ¿no? Y entonces en este tipo de delitos normalmente ya vienen de un proceso de índole familiar, donde un juez familiar ya les señaló previamente una pensión alimenticia. Este tipo de delitos, casi el 90% ya pasaron por ahí, vienen de un procedimiento familiar. Y la violencia familiar, las relaciones humanas son complejas y inestabilidad en la casa, parejas, padres con hijos, hijos con padres, con abuelos, con los primos, ¿sí? Entonces también se nota mucho en ocasiones que comparten, hay familias, antes era la familia nuclear, papá, mamá, y la figura venía hasta con 2 hijos y el perro. Y hoy en día ya hay una familia muy ampliada, donde viven con los suegros, ¿sí? Y entonces la familia nuclear ya viene desde abuelos, papás, nietos, incluso hay tíos que siguen viviendo con los papás y la familia ya se vuelve muy grande, los conflictos se desencadenan de esa forma. Siguen viviendo en los mismos terrenos donde hay 5 o 6 casas y tienen hasta los conflictos porque te pasaste del límite, porque estacionaste tu carro, porque tu perro. La Entonces, famosa pelea por los terrenos, ¿no? Casi, sí. casi. Entonces, por eso tenemos este tipo de delitos muy recurrentes. Ok, como hemos visto, pues también ha ido evolucionando la familia. Y con ello, quiero creer que también ha ido evolucionando esta parte de los deudores alimenticios. Entonces, mi pregunta es, ¿si hay ese margen o ese porcentaje de mujeres que también son deudoras alimenticias? Sí, sí hay mujeres que son deudoras alimenticias Ok. y el deudor alimenticio se da en materia familiar, pero por supuesto que te comento, casi todos los delitos de incumplimiento de obligaciones ya vienen de un proceso familiar donde el juez familiar les decretó al menos un salario mínimo como pensión para los hijos. Ok. Y cuando se comienza a incumplir con este pago de pensiones, acuden a la vía penal por ese incumplimiento y se genera un delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias. No puedo dejarte de precisar que vivimos en un país con problemática económica, como ya lo había mencionado, Sí. y también hay muchas ocasiones en donde el deudor, sea hombre o sea mujer, que es muy recurrente el caso de los hombres, no paga no porque no quiera. Los salarios son bajos y aún y cuando haya un salario mínimo señalado que hoy en día parece alto, la realidad es que hay personas que no ganan ese salario mínimo.
Entonces, cuando te fija el juez un salario mínimo, pues vives tú, o les das de comer a tus hijos, Sí. o cumples con otras obligaciones. Esa es una problemática. Ok. ¿Cuáles consideras que sean las causas por las que haya una mayor incidencia en este tipo de delitos? O sea, ¿cuál sería la principal? Yo podría advertir educación, cultura, falta de difusión. La educación viene desde casa, ¿sí? Entonces los primeros valores y los fundamentales te los inculcaron en casa. Cuando tú creciste en una familia donde papá fue el proveedor, donde mamá se hizo cargo de los hijos, pero ambos hicieron un equipo, a veces aprendes ese rol, ¿sí? El cumplimiento de tus obligaciones, el que a los hijos evidentemente hay que darles todo, pero el mexicano veía cómo sacaba y le daba el sustento a sus hijos. Los hijos son primero, ¿no? Sí. Y hemos acabado con esas familias donde, por supuesto que los valores en las nuevas generaciones ya no están tan arraigados como en las personas de nuestras generaciones, ¿no? Es una cuestión de cultura justamente por situaciones como esta, de poco a poco al ir cambiando la sociedad mexicana, ya no hay relaciones estables, ya no hay familias estables, entonces lo mismo tienen una familia hoy, donde tienen hijos, mañana otra familia donde tienen hijos, y a final de cuentas, o alimentan al hijo que tienen con la relación actual, o alimentan al hijo de la relación anterior, y se comienzan a desentender de los hijos anteriores. Difusión, porque bueno, aquí sí podría parecer quizás raro el comentario, pero pasa desde promoción de control natal, ¿sí? Sí. En un mundo como el que vivimos hoy en día, el hablar de relaciones sexuales es algo muy normal. Sin embargo, ese control de natalidad o esa difusión de medios para evitar tener hijos, yo tiene mucho que no la veo en medios de comunicación, ¿no? Entonces sucede eso, tienes una relación, no tienen una relación hoy, tienen una relación mañana y van dejando hijos. Hijos que al final, al paso del tiempo, tu obligación de dar alimentos no prescribe. Esto quiere decir que no termina. Termina o cesa hasta que tu hijo tiene 18 años. Y si continúa estudiando con calificaciones aprobatorias y va en el nivel correspondiente, el padre continúa con la obligación de dar alimentos. Y para aquellas madres que nos están escuchando, no importa cuántos años hayan pasado, si se tiene cómo poder establecer primero y luego acreditar que nunca ha habido apoyo de ese deudor, no importa el tiempo, pueden reclamar en la vía familiar primero los alimentos o incluso acudir a la vía penal. Ok. Ahorita recordando un poquito, veía hace algún tiempo y me llamaba la atención y también es una pregunta así como que aledaña al tema. Los hijos, después de ser criados, de tener el sustento, de todo, ¿tienen esa obligación también por ver por los padres? La obligación de dar alimentos originariamente va de los padres a los hijos, pero también de los hijos a los padres, cuando los padres ya tienen determinada edad y no pueden valerse por sí mismos. Okay. Si está dentro de la Sí, ley. claro, pero además hay otro tipo penal, otro delito. Cuando pues el padre ya de la tercera edad, ya incapaz, lo dejas a su suerte, ¿no? Se pueden generar delitos diversos. Por supuesto que hay una obligación de los hijos también de atender a los padres, es recíproco. Okay. Y en este sentido, ¿los padres pueden iniciar este proceso en contra de los hijos? Sí, como te comentaba, normalmente lo inician en la vía familiar. Okay. Pero cuando el juez familiar ya fijó pensiones y no se cumplen con las pensiones, normalmente desemboca en la vía penal, aunque también lo debo de precisar. El Código Penal del Estado de Hidalgo señala que el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias se puede dar independientemente de que hayas iniciado tu proceso en la vía familiar o no. Ok.
Es bastante interesante saber eso, que pues se siente recíproco, ¿no? El que ya ellos me dieron sustento, ahora me toca a mí, ¿no? Ayudarlos a ellos. Así es. Y que está respaldado por la ley, porque muchas personas no lo saben, muchas personas no tienen ese conocimiento, que era lo que decías, ¿no? Falta de información, que no llega a ciertos lugares, entonces la gente no conoce incluso sus derechos, ¿no? Este delito es problemático. Justamente hoy tuve juicios de este delito. Y la persona que está como acusada, el hombre, el papá, él señala que él sí daba, que su problema fue no haber tenido la precaución de recabar recibos. Okay. Y entonces hoy en día, pues no tiene cómo poder acreditar que efectivamente dio. Problema que también tuvo es que él lo debió haber consignado o llevado al juzgado familiar y no lo hizo. Entonces, para todas aquellas personas que nos están escuchando y tienen la obligación de proporcionar alimentos, lo ideal cuando lo proporcionen, cuando cumplan con su obligación, es que quede algún registro, ya sea pagando a través de cuentas bancarias o guardando tickets de lo que se compra para los hijos, y en el mejor de los casos, pues obteniendo recibos. Sí, que incluso mucha gente pues se va con el de fírmame, ¿no? Casi Porque es una manera Papelito habla, dicen. Exactamente, es una forma de respaldarse. Por supuesto. Y de tener evidencia de que se está haciendo estos pagos, ¿no? Así es. Ok, y bueno, por último, para ir cerrando sobre estos temas, ¿consideras que existe una solución para frenar estos delitos? Hablábamos de violencia familiar y de incumplimiento de obligaciones. Ambos creo que, como ya te lo había señalado, en mi consideración pasan por una cuestión de cultura y de educación. Hoy en día también tenemos altos índices de violencia familiar, porque además existen al menos 6 tipos de violencia familiar: física, psicológica, patrimonial, económica, sexual, vicaria. Y las relaciones modernas, sobre todo, a veces ven con mucha gracia, por eso te lo digo, es una cuestión cultural, ven con mucha gracia que la chica es tóxica, que el chico es tóxico. Y esto no es una gracia. No, para nada. Porque cuando la chica te toca tóxica y te arrebata el celular, te avienta el celular, lo mismo el hombre, eso ya está constituyendo un tipo de violencia. Sí. ¿Sí? Cuando le dices palabras que denostan de maltrato, adjetivos calificativos negativos, esto puede tener como consecuencia una violencia de tipo psicológico. Y ni hablamos cuando usas tu cuerpo, usas algún instrumento y maltratas a la persona y le ocasionas un daño físico. Sí. ¿Sí? Pero esto todo viene de una cuestión cultural, ¿no? De cómo creciste en casa. Estamos próximos del 10 de mayo y hay una frase que dice o que habla de quién te cría en tu casa, ¿no? Se nota cuando te cría una reina. Pues sí, es que a veces en casa, o antes en México, en casa nos educaba mamá, sí, con un cúmulo de valores. Por eso es que yo sigo atendiendo una cuestión cultural, ¿sí? A una cuestión de educación. En las escuelas han ido eliminando las materias inherentes justamente a los valores, la ética, la estética, ¿no? Que resultan fundamentales para la sociedad. Creo que de esta forma podríamos empezar a erradicar este tipo de delitos, pero somos cada día más personas con más conflictos. Ok, pues queda aquí sobre la mesa el sí informarnos, porque hay muchas cosas que pareciera que sabemos, pero que no indagamos lo suficiente como para conocerlas completamente. Y considero que estas charlas son muy informativas, porque al menos yo me llevo muchísima información siempre que estás aquí. Siempre conozco cosas nuevas que nos sirven día con día o que incluso no sabemos el día que nos pueda servir, porque pues nadie está exento de algo así, ¿no? Entonces, pues con esto cerramos este podcast. Ya se nos fue el tiempo así como que muy rápido, pero te agradezco mucho por haber estado con nosotros. Siempre es un honor tenerte aquí. Y recuerden que en la boleta amarilla, el número 19, ahí es donde tiene que estar su voto por
el candidato Luis Carlos. Así es, muchas gracias, también para mí es un honor estar siempre con ustedes. Y derivado de tu último comentario, si quienes nos están viendo en algún momento tienen interés de que toquemos algún tipo específico, en este caso voy a acotar en materia penal, que es de lo que pues medianamente sabe su servidor, que nos hagan llegar un comentario, un mensaje, y quizás para el próximo capítulo de Justicia en Acción tratemos algún tema de interés de quienes nos están viendo y podamos ayudarles de esta forma. Y por cuanto hace a lo que dice César, el próximo 1 de junio, si la justicia te mueve, vota por el 19. Ahí está, así que próximamente también vamos a estar dando información de cómo se va a votar en estas pues boletas que nos van a dar para que nosotros ejerzamos el derecho del voto, pero siempre recuerden amarillo 19 para que ahí esté el voto por el candidato Luis Carlos, ¿sale? Déjenos acá abajo en los comentarios acerca de qué temas quieren que platiquemos, de cuáles son sus preguntas que tienen para el candidato Luis Carlos, ya que nosotros vamos a estarlas resolviendo. Pueden seguirlo a través de sus redes sociales, lo encuentran a través de Facebook, de Instagram y ahorita en el podcast a través de YouTube, para que resuelva todas las dudas que tienen y podamos platicarlo aquí. Muchísimas gracias, Luis Carlos, gracias por tu estadía aquí con nosotros, siempre es un honor tenerte aquí. Gracias a ustedes que nos están acompañando, que están viendo este podcast, siempre nuestro agradecimiento. Así es, chicos, nos vemos en el siguiente capítulo de Justicia en Acción.